Buenos días, somos Santiago Isusi y Andrea Arbacho, investigadores del Centro de Estudios Alonso Lujambio, el cual es un centro de investigación adscrito al Departamento Académico de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. El centro tiene por objetivo generar investigación en 3 áreas fundamentales para el avance democrático en México: en el ámbito electoral, en el legislativo y en el de transparencia. Como parte de este propósito, se impulsa un proyecto para entrevistar a personajes relevantes del entorno académico y político nacional. Hoy nos encontramos con el doctor Ciro Murayama Rendón, licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México, misma donde es profesor actualmente, y doctor por la Universidad Autónoma de Madrid en las Ciencias Económicas y Empresariales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y autor de diversos libros y artículos de economía política, financiación de partidos y fútbol, su otra gran pasión. Actualmente es consejero electoral ante el Consejo Electoral del INE, para el periodo de 2014 a 2023. Gracias por la invitación. En virtud de que esta entrevista la realizamos en nombre del Centro de Estudios Alonso Lujambio, queríamos empezar hablando sobre la relación que usted mantuvo con él. Queríamos ver si recuerda cómo lo conoció y dónde. Sí, por supuesto, yo conocí a Alonso Lujambio personalmente, aunque conocía algunos de sus escritos como un joven académico que se había ocupado de documentar cómo fue la pluralidad política colonizando los espacios de representación en el país, desde los parlamentos locales y por supuesto el Congreso de la Unión, pero personalmente coincidí con él cuando él era consejero electoral en el Instituto Federal Electoral, y yo me incorporé a la presidencia del Consejo General como asesor de José Woldenberg. Yo estaba regresando de mis estudios de posgrado. Alonso Lujambio era el consejero electoral más joven de aquella primera generación de consejeros del IFE que gozó de plena autonomía constitucional, de tal manera que pues a mí se me encargó ocuparme de los temas que tenían que ver con el financiamiento a los partidos políticos, dada mi formación de economista, y Alonso Lujambio presidía la Comisión de Fiscalización. Fueron años muy intensos. Lo primero que nos tocó vivir fue el proceso electoral que produjo la primera alternancia en la presidencia de la República en 7 décadas. Alonso pues era un consejero muy activo, participativo, una persona con mucha energía, con mucho nerviosismo en el sentido positivo de estar siempre al tanto de los asuntos institucionales, y bueno, pues a partir de ahí pude conocer su trabajo, su persona, su personalidad, que creo estuvo particularmente marcada en el tránsito electoral por haber encabezado las 2 primeras grandes investigaciones en materia de fiscalización a los partidos políticos y de desentrañar y sancionar tramas de financiamiento político irregular. Ahora que menciona su tiempo como asesor de José Woldenberg y que vivió usted la reforma electoral del 96 con todo esto de la fiscalización de los partidos políticos como un primer proyecto, ¿cuáles considera que fueron los aportes y retos de Lujambio en esta tarea? Bueno, Alonso fue el consejero electoral que se hizo cargo de la Comisión de Fiscalización del Instituto Federal Electoral. Fue la primera comisión de este tipo que existió en la historia. En 1994, en la elección de aquel año en la que fue electo Ernesto Zedillo, presidente de México, se trataba de una situación política muy convulsa, muy delicada para el país por el hecho de estar viviendo pues fenómenos de violencia política que habían iniciado el 1 de enero con el lanzamiento zapatista, después con el asesinato del candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio, que dio lugar a que los partidos políticos, creo que, y el gobierno, en un acto de enorme responsabilidad política, decidieron hacer una reforma electoral que fortaleciera la credibilidad de las elecciones y pavimentara la ruta electoral como la vía por la cual debería canalizarse
la energía, la crispación política, la pluralidad política de la sociedad mexicana. Así que se creó la figura de los consejeros ciudadanos, que en ese entonces se incorporaron al Consejo General del IFE, que todavía presidía el secretario de Gobernación, y estos consejeros ciudadanos se dieron a la tarea de cuantificar formalmente por primera vez los gastos de las campañas a partir de los dichos de los partidos, de lo que los partidos reportaron haber gastado. Y ahí se encontró en ese ejercicio, fue una elección limpia, creíble, la más alta participación en términos relativos que hemos tenido en un proceso electoral fue entonces, en 1994, pero una de las conclusiones importantes fue la elección fue limpia, los votos se contaron, pero hubo una enorme disparidad. Lo que detectaron los consejeros ciudadanos entonces fue que de cada 10 pesos gastados en la contienda, 8 habían sido erogados por un partido, el partido del gobierno, el PRI. De tal manera que eso ayudó a concentrar la atención en un asunto que desde entonces está en el centro de las reformas electorales y de la discusión político-electoral del país, que son las condiciones de la competencia. Esto es el dinero, el acceso a los medios, que no haya una asimetría en la contienda que acabe pues afectando la propia equidad que debe permear una elección genuina. Y es a partir de ahí que en la reforma de 1996, uno de los asuntos más importantes, junto con la autonomía del IFE, la creación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como juez de última instancia en todos los diferendos electorales del país, fue el asunto de las condiciones de la competencia, y se creó un modelo que yo creo está en el centro de la transformación política que se vivió a partir de aquellos años, que fue financiamiento público preponderante, financiamiento privado permitido, solo que con fuentes siempre identificadas, con aportaciones con límites y con algunas fuentes prohibidas, como son las iglesias, las propias administraciones públicas, el extranjero, las empresas mercantiles. Este modelo, además de regular el ingreso, reguló el gasto, puso topes para lo que se puede gastar en cada una de las campañas electorales, y este diseño se cerró con una tarea de fiscalización permanente para ver que estas disposiciones se cumplieran. Entonces ahí es cuando nace la Comisión de Fiscalización del INE. Ya se vuelve un espacio permanente, y quien desarrolla el primer reglamento de fiscalización del IFE y se hace cargo de revisar los primeros informes ordinarios, y estos son los que se refieren a los gastos que cotidianamente hacen los partidos año con año, y los informes de gastos de campaña, es Alonso Lujambio. Usted ha analizado las principales sanciones que en su momento esta Comisión de Fiscalización del IFE, la cual presidía Lujambio, propuso para que el Consejo General multara por los casos de Pemex Gay y Amigos de Fox al PRI y al PAN respectivamente. ¿Cuál fue en su juicio, cuál fue el impacto político que tuvieron estas decisiones de la autoridad electoral? Bueno, a mí me parece que fue la constatación de la existencia de una autoridad electoral realmente autónoma, que no solo era capaz de organizar elecciones creíbles y confiables que permitieran profundas transformaciones en la vida política del país, como fue la alternancia, como fue la confección de un Congreso sin mayoría de un solo partido, lo cual ocurrió desde 1997 y ha venido ocurriendo en las elecciones ulteriores. Pero estos dos casos, Pemexgate y Amigos de Fox, pusieron a prueba al IFE como autoridad fiscalizadora en dos situaciones pues inéditas. Una, se denunciaba al partido que había gobernado por uso
posible de recursos de procedencia pública inyectados en una campaña. Y el otro caso era una denuncia contra la coalición, porque entonces el PAN fue aliado con el Partido Verde, hay que recordarlo, en la Alianza por el Cambio que postuló a Vicente Fox, pues precisamente era una denuncia contra la campaña del presidente en funciones. Así que fueron dos retos muy importantes para el IFE, que resistió presiones, que resistió descalificaciones y que finalmente puso dos sanciones ejemplares cuya magnitud, importancia, severidad es difícil encontrar en otros casos, en otros países, en democracias contemporáneas. Entonces, hay que decir que esa decisión tan importante del IFE creo que también dio lugar a que los actores políticos en algún momento se cuestionaran hasta dónde podía seguir existiendo un árbitro tan independiente y tan fuerte, y quizá los actores políticos tomaron decisiones equivocadas en la renovación del Consejo General del IFE en 2003, que es cuando aquella generación de Lujambio, Mauricio Merino, Jacqueline Pechard y en la presidencia de José Woldenberg concluyó su encomienda, ¿no? En una comparación global, Consejo General en el cual participan Lujambio y Woldenberg, con los retos que tiene el Consejo General del INE actualmente. Bueno, yo creo que este es un INE con muchas más atribuciones, pero la esencia es la misma. Es decir, al final de lo que se trata es de una autoridad que en materia de fiscalización entienda que está frente a los partidos, que no es un aliado de los partidos, como sí lo es en ciertas cosas. Es decir, el INE, antes el IFE, trabajan hombro con los partidos en propósitos comunes, la capacitación electoral, que se instalen las mesas de casillas. Ahí los propósitos son comunes entre los distintos actores políticos y la autoridad electoral, que las elecciones sean muy participativas, que se pueda empadronar al mayor número de ciudadanos, etcétera, etcétera. Pero en la fiscalización, el INE y el IFE tienen que estar frente a los partidos y necesariamente tienen que tener un ánimo pues de autoridad inquisitiva sobre los propios partidos políticos. Yo creo que ahora tenemos más herramientas gracias a lo que se hizo en aquellos años. Es decir, hoy hay asuntos que están en la Constitución y nadie cuestiona, pero que se fueron construyendo en aquellas jornadas de trabajo, de investigación y de determinación de ejercer la autonomía institucional que vivió la Comisión de Fiscalización encabezada por Alonso Lujambio y el Consejo General encabezado por José Woldenberg. Simplemente relato. En el caso conocido como Pemex Gate, que era una denuncia contra el PRI, que surgió desde el propio gobierno ya del PAN, hubo plena colaboración, aunque con lentitud, de la Procuraduría General de la República para proporcionarle al IFE los hallazgos de la investigación que había hecho la PGR, porque se denunció posibilidad de lavado de dinero, la comisión de delitos. La historia es que a unos días de terminar la campaña electoral del 2000, Petróleos Mexicanos hace un préstamo por 640 millones de pesos al sindicato de Pemex. El sindicato abre una cuenta en Banorte a donde llegan esos 640 millones de pesos y autoriza que ciertas personas retiren el dinero. Estas personas no son
no son miembros del sindicato, no forman parte de la Comisión de Finanzas del sindicato. Algunos de ellos lo que sí son, se conocería después en las investigaciones, funcionarios del PRI, tanto de la Secretaría de Finanzas del PRI como de otras áreas del partido, y ellos retiran en efectivo 500 millones de pesos, en solo unos días, 500 millones de pesos, pues si fueran billetes de 500 pesos, entonces no existían los billetes de 1000 pesos, son 1 millón de billetes, o sea, son muchos kilos de papel moneda que se retiraron de una sucursal bancaria en la Calzada de la Viga, en la Ciudad de México, y se llevaron al edificio de Insurgentes Norte, a las oficinas del PRI, y se entregaron. Y 140 millones de pesos se fueron a una cuenta en Estados Unidos a nombre del tesorero del sindicato de Pemex. Todo esto se reconstruye gracias a las declaraciones, a las testimoniales, a las pruebas documentales que recaudó la Procuraduría General de la República, a la evidencia de los retiros en los bancos, y cuando concluye esa investigación se le proporciona al IFE, y la Comisión de Fiscalización que encabeza Lujambio, pues advierte cómo pues, se trató de un retiro sistemático en unos cuantos días, que fue a las oficinas del PRI. El IFE no pudo sancionar porque no es su materia. ¿Qué ocurrió con los otros 140 millones de pesos que salieron de Pemex al sindicato y a la cuenta de un particular en Estados Unidos? Pero lo que llegó al PRI, esos 500 millones de pesos fueron sancionados con 1000 millones. Ahora, no hubo esa disposición del gobierno a colaborar en la indagación de amigos de Fox. De hecho, ahí lo que ocurrió es que se empezaron a hacer las primeras diligencias y nadie respondía. De tal manera que el Consejo General del IFE, aquí en esta sala, votó pues declarar infundada la queja que había presentado en su momento. Inicialmente se denunció en la comisión permanente por un legislador del PRI, porque no había elementos, había solo fotocopias, no había pruebas plenas. Y se cerró, así se dijo en la mesa, con la idea de que si algún partido impugnaba que se cerrara esta investigación, el tribunal se pudiera pronunciar sobre qué, sobre las atribuciones del IFE, las herramientas a disposición del IFE para requerir información al sistema financiero, bancario y hacendario de México, porque las autoridades hacendarias y bancarias de México lo que decían es: IFE, yo a ti no te voy a dar información porque hay secreto bancario y tú eres autoridad electoral. Yo tengo que leer las normas que me corresponden como autoridad en materia económica, financiera, hacendaria, el secreto bancario, fiduciario y fiscal, lo debo respetar, entonces no te voy a entregar información. Con ese muro chocó el IFE, dijo, bueno, pues entonces no tengo información, cierro el procedimiento, lo declaro infundado. Y venturosamente los distintos partidos fueron al tribunal. El tribunal tomó mucho tiempo, es parte a veces de la realidad que la justicia no es lo suficientemente expedita, pero finalmente confirmó el tribunal que para fines de fiscalización a los partidos políticos el IFE debía ser considerado una autoridad hacendaria. Entonces tenía derecho a conocer si había habido triangulaciones en el sistema financiero para favorecer una campaña, que era lo que se denunciaba en el caso de Pemexgate, que es que desde distintas empresas se estaba llevando dinero a asociaciones civiles, amigos de Fox, se llamaban, que estaban precisamente financiando de manera paralela la campaña del candidato Fox sin pasar por los registros contables del Partido Acción Nacional y del Partido Verde. Entonces ya había pasado mucho tiempo, más de un año,
de que se presentó la queja y de que el IFE tuvo que cerrar la investigación, el tribunal se pronuncia y entonces el IFE empieza a solicitar información sobre particulares, los amigos de Fox, y estos empiezan a ampararse. Empiezan a ampararse no contra el IFE, sino contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que era la que le proporcionaba la información al IFE, porque estaba violando sus derechos del secreto bancario, fiduciario y fiscal. Eso hizo que el asunto llegara a jueces de distrito, a la justicia ordinaria, y ahí tuvo que ir el IFE a litigar como tercero interesado a juicios de amparo, que suelen ser muy lentos. El IFE, en esta tarea que encabezó Lujambio, fue ganando todos y cada uno de los juicios de amparo. Y pues los que eran derrotados recurrían a una segunda instancia la decisión de los jueces, y hubo uno de los particulares que solicitó que el asunto lo atrajera la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ese momento ya los consejeros del IFE habían pedido la intervención de la Corte, pero la Corte no había atendido hasta el momento la petición. Pero ya que uno de los quejosos, digamos, pidió la atracción de la Corte lo atrajo, entró a analizar, y el proyecto que se puso que se circuló, elaborado por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, decía que no procedían los amparos y que el IFE tenía razón y que los particulares tenían que entregar esa información, que la Comisión Nacional Bancaria y Valores le debería. Era una derrota de los amigos de Fox en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Al ver esa situación, deciden retirar sus solicitudes de amparo, se desisten para que fluya la información. El anuncio en 2003 de ese desistimiento lo hace un personaje no del ámbito privado identificado en los amigos de Fox, lo hace el secretario de Gobernación, Santiago Krill. De tal manera que podemos ver cómo hay una vinculación entre pues, el gobierno en turno y pues los amigos de Fox. Yo les diría pues que lo importante en ese momento fue la perseverancia, el ejercicio de las atribuciones de la autoridad, y que sobre todo para el tema que a nosotros nos ocupa, que es la trayectoria y las decisiones de Alonso Lujambio, lo que es muy encomiable es que a pesar de que se conocía la afinidad ideológica de Alonso con el Partido Acción Nacional o con parte de la doctrina y de la historia del Partido Acción Nacional, no titubeó un segundo para sancionar, para llegar al fondo del asunto. Yo creo que eso lo hace una figura emblemática en términos de ética pública. Es decir, que más allá de las afinidades personales está la responsabilidad institucional, el deber de la imparcialidad, de la autonomía, de la independencia, y yo creo que eso honra y honró la vida de Alonso Lujambio, y es un ejemplo que todo consejero electoral debería tomar en cuenta cuando piensa cómo proceder. Bueno, hemos estado hablando de esta primera generación de autoridades electorales, cuando se hizo toda esta comisión de fiscalización del IFE. Hay una revisión curricular que muestra que esta primera generación salió de una cantera de técnicos de la academia, de nuestras universidades y de escuelas de estudios superiores. ¿Cuál considera usted que es la labor y responsabilidad del académico, del estudioso de la política, y cómo se relacionan la academia y la política? No, yo creo que la academia debe de enriquecer a la política, es decir, que la cultura, el conocimiento
de otros contextos históricos, la comparación con otros países, el abrevar de teorías, pues debe ayudar a hacer análisis más robustos de la política, en donde no sea el pragmatismo lo que domine la toma de decisiones, sino una argumentación con sentido histórico, una toma de decisiones con mirada de largo plazo. A mí me parece que eso falta mucho en nuestro medio, es decir, tener cierta perspectiva histórica, de sentido del curso de las cosas, que no todo es accidental, que no todo es rational choice, que no todo es pragmatismo y el obtener algún beneficio en el corto plazo. Sin embargo, yo creo que estamos en una situación un tanto crítica, porque la academia, me parece, ha perdido el foco en algunos asuntos. Por un lado, tenemos muchos académicos que se han mimetizado que se alinean políticamente con el discurso correcto en la coyuntura que sea, y en vez de que los académicos lleguen a elevar el nivel, por ejemplo, del debate en los medios de comunicación, lo que tenemos son académicos impregnados de este afán mediático de decir buenos, malos, de la argumentación ad hominem. En fin, sí creo que estamos en una situación de mucha precariedad del debate público en México, y eso en parte es responsabilidad de la academia. Y luego tenemos una academia, creo yo, muy naif, que confunde los medios con los fines, demasiado instrumental, demasiado cuantitativa, que desarrolla modelos sin pararse a pensar qué es lo que explica las cosas, en donde se buscan solamente complejizar matemáticamente, pero que al mismo tiempo vacían conceptual e intelectualmente los análisis. Yo cada vez me sorprendo más de la cantidad de estudios, de análisis, de tesis que no dicen nada de la política y que tampoco ayudan a comprender el curso histórico de las cosas. Es decir, a mí me parece que un análisis político sin perspectiva histórica es un análisis político pobre, y creo que en la Academia Mexicana tiene esos dos problemas. Se está volviendo muy mediática y muy naif. En este mismo sentido, y siendo usted profesor de la Universidad Nacional, ¿cuál considera que debe ser el rol de las universidades dentro de esta reconstrucción democrática del país? Bueno, yo creo que la principal obligación de una universidad es formar profesionistas de buena calidad, y en ese sentido, al tener gente educada en el pensamiento científico, y el pensamiento científico es necesariamente un pensamiento riguroso, crítico, abierto a distintas perspectivas. No es un adoctrinamiento religioso, aunque lo hay en distintas escuelas teóricas. Yo lo veo mucho en economía, una adscripción crítica a la teoría neoclásica y a sus consecuentes postulados de política económica, que bueno, pues nos ha llevado a una suerte de consenso de lo que debe ser la política económica, a pesar de que este país lleva 3 décadas de estancamiento económico y de muy pocos resultados económicos y sociales, de tal manera que yo creo que las universidades no deben adoctrinar, deben de formar profesionistas con capacidad de entender la realidad que viven y de buscar no solo la superación individual, sino cierto sentido de inserción y de pertenencia a la sociedad. Sabemos que se vive una etapa de mucha desconfianza hacia las instituciones por parte de los ciudadanos, y ¿qué acciones puede tomar el INE para recuperar esta confianza?
Hay, en efecto, vivimos una crisis de confianza y yo diría incluso de pérdida de rumbo. En 1994 yo hablaba del muy difícil contexto político en el que ocurrieron las elecciones de 94 y que dieron nacimiento al IFE autónomo, que es el antecedente inmediato del Instituto Nacional Electoral. Entonces la democratización aparecía como una ruta, como una estrella polar alrededor de la cual había que ordenar los esfuerzos, la elaboración intelectual, pero también política, y los acuerdos entre los actores políticos. Yo creo que fueron años muy productivos en los que se reconoció que ni se podía tirar al mar lo existente, ni se podía dejar de reconocer que el sistema de partido hegemónico no daba para más, que estaba totalmente superado y que teníamos que irnos a un escenario donde los actores se reconocieran como legítimos los unos a los otros y pasáramos a una etapa de coexistencia plural y democrática como efectivamente lo conseguimos. La idea de una ruta de ese tipo no la veo yo en el escenario intelectual y político mexicano. Creo que ni siquiera hay un consenso de hacia dónde debemos ir. A mí me parece que se cumplió el objetivo de construir un sistema de partidos políticos, pero lo cierto es que la democracia no está dando los resultados tangibles que la gente esperaba. Y como se preguntaba el Programa de Naciones Unidas desde 2004, el PNUD, ¿hasta dónde una democracia puede soportar la desigualdad y la pobreza enquistadas en contextos como el mexicano? De tal suerte que a mí me parece que es la hora de empezar a preguntarse no cómo se accede al poder, sino cómo se gobierna, para qué se gobierna y cuáles son los resultados de este diseño democrático. Yo creo que la desigualdad y la existencia de élites muy cómodas con el actual estado de cosas hace que no nos estemos planteando como sociedad, sobre todo los grupos de mayor influencia en las decisiones, un escenario de construcción de una realidad en donde la confianza pueda reproducirse. Es que si no se generan oportunidades de educación para la mayoría de los jóvenes que están llegando a la edad universitaria, si no se está generando empleo formal suficiente, si la expectativa de las generaciones actuales es que sus hijos van a vivir peor que ellos, pues ese es un país del desencanto. Yo creo que el mayor desencanto tiene que ver con las condiciones de vida de la gente. Y mientras eso no empiece a mejorar, lo demás será frágil. Ahora, ¿qué tiene que hacer el INE en ese contexto? Elecciones confiables. Esa es su tarea, ser un árbitro autónomo, ser un árbitro que esté en posibilidad de procesar la pluralidad política y la expresión de la sociedad. Yo incluso creo que a veces el consenso democrático se empieza a erosionar, no solo por quienes dicen que no debe haber elecciones, sino también por quienes dicen que las elecciones no deberían de permitir ciertos resultados electorales. Saltos al vacío, peligros para México, dichos desde el poder, desde el titular del Ejecutivo, desde los grupos de mayor influencia económica, pues eso es una invitación a no creer en la democracia. Es decir, nosotros tenemos que reiterar que el veredicto soberano en las urnas debe ser respetado y el INE debe estar preparado para hacer valer ese veredicto, sea el que sea. Se ha hablado mucho de las limitaciones, los alcances y la viabilidad de las candidaturas independientes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Las candidaturas independientes es el nombre que en México le hemos dado a partidos políticos con nombre de una persona, partidos políticos personalizados. Recaban firmas, tienen una plataforma, van a buscar votos, pues reunir apoyo, tener una serie de ideas, desplegar una campaña, eso lo hacen, lo han hecho y lo harán los partidos políticos.
Estos son partidos políticos con nombre de personas. Desde mi punto de vista, es una moda que puede, por un lado, meter cierto dinamismo, cuestionamiento a los partidos políticos existentes, pero también puede generar falsas expectativas de que llegará el hombre o la mujer con las cualidades propias, buenas de un ciudadano que llegará a limpiar lo que los partidos no hacen. Yo la verdad es que disiento totalmente de la idea que dice un ciudadano solito, a nombre propio, haciendo política, es virtuoso. Los ciudadanos que se agrupan en un partido son sospechosos. Creo que finalmente todos son políticos, todos son ciudadanos, y yo prefiero a los políticos llamarles políticos, y creo que lo peor es el político que lo hace con máscara de no ser político. Siendo usted ahora el presidente de esta comisión de fiscalización del INE y tomando en cuenta que los partidos son financiados públicamente, ¿cuándo dejan de ser suficientes las multas para castigar el constante desapego a las reglas electorales por parte de los partidos políticos? A mí me parece que en términos financieros las multas deben de causar algún efecto inhibitorio, pero no es lo único la sanción económica. Hay el retiro, por ejemplo, de las prerrogativas en radio y televisión, que es una ruta que no se ha explorado, y por otro lado pues está el riesgo de la anulación de elecciones por gastos excesivos. Me parece que el diseño es adecuado, pero al mismo tiempo, como presidente de la Comisión de Fiscalización, les diría, lo más importante de una elección es que se respete el voto. Y cuando el voto se ejerce realmente en libertad, eso es lo que hay que proteger. Hemos visto a lo largo de nuestra historia reciente cómo elecciones que se pretendían muy cargadas a favor del partido en el gobierno acaban dando como resultado el triunfo de la oposición. Yo creo que el mejor antídoto contra los excesos del dinero es una ciudadanía informada y un procedimiento electoral que garantice que los votos se depositen en libertad y se cuenten bien. Creo que el castigo del elector es el castigo ejemplar en democracia. En retrospectiva, ¿qué retos quedaron pendientes para el INE en las elecciones del 2015 y qué cambios tiene que haber en una legislación electoral para que dichos retos se afronten de mejor manera en el 2018? Bueno, yo creo que lo básico de 2015 se hizo. Se renovaron los poderes de forma pacífica y con la gente votando. No hay un solo presidente municipal, no hay un solo diputado local, gobernador o miembro del Congreso de la Unión que no haya salido de una elección, que no haya sido sancionado en una elección genuina y auténtica. Eso es lo más importante. Yo creo que pues hay distintos retos, siempre los habrá en materia electoral. Me parece que la fiscalización que estamos llevando a cabo tiene plazos fatales, implicaciones muy importantes y un volumen de trabajo excesivo que quizá algún día corrija el legislador, pero nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que con estas leyes y sus sobrecargas, lagunas, pues cumplamos con el cometido de asegurar que se cumplan condiciones de equidad. Me parece que lo estamos haciendo. Pero pondría el énfasis en una cosa: el desarrollo político de México pasa por dejar en segundo plano las reformas electorales. Ya empezamos a ser varias generaciones de mexicanos que vivimos muchas reformas electorales y pocas reformas en el gobierno, en el ejercicio del poder y en los resultados del ejercicio del gobierno y de la representación. Yo creo que hay que dejar de dar vueltas a la noria electoral. Tenemos la legislación electoral más barroca del mundo, ya no hay que hacerle más ribetes.
Quizá algún día podamos avanzar a un modelo minimalista, donde lo importante sea que los votos se respeten, se cuenten, volver a lo básico, que las libertades se puedan ejercer, la libertad de expresión, que cuidemos los principios de equidad y que nos preocupemos por lo que se preocupa la ciudadanía, los intelectuales, la academia, en las democracias que han logrado consolidarse, que es qué decisiones están tomando los parlamentos, para qué, cómo actúan los gobiernos, cuáles son los contrapesos a los gobiernos, hasta dónde la democracia no solo es un sistema para llevar a determinada persona o a determinada fuerza política al poder, sino que la democracia, entendida como los gobiernos del pueblo, pueda darnos un sistema político que empiece a pensar en la gente y no solo en un escenario autorreferencial donde pues parece haber cierto autismo entre la agenda política y las necesidades de la gente. No creo que las necesidades de la gente hoy en este país, en el siglo XXI, pasen necesariamente por la agenda electoral una vez más. ¿Podría sintetizar la democracia en México en una idea? Renovar el poder sin sangre.